Mis estimados jóvenes, bienvenidos. Muy buenos días con todos una vez más. Y vamos a comenzar tomando asistencia. El día de hoy es la primera clase del segundo quimestre. El tiempo se va volando, pues así que bienvenidos. Les voy a compartir la pantalla para que usted observe la asistencia y responda presente. Atención, Javier Álvarez. Presente. María Arellano. Presente. Milka Ayoví. Presente. Edward Barahona. Presente. Emiliano Barreto. Presente. Ari Bravo. Presente. Katia Carriel. Presente. Derek Chamorro. Presente. José Chillogalli. Presente. Clovis Cornejo. Clovis Cornejo. Presente. ¿Sí está Cornejo? Ah, ya lo oí. Ok, Valeria Fajardo. Valeria. Profe. Soy Suárez. A ver. Ya, a ver, Valeria Fajardo, ¿sí está? ¿Sí está o no? Valeria Fajardo. No está, ¿verdad? Ha faltado. Bueno. Atención. Ani Guerrero. Presente. Ya, Saúl Hidalgo. Presente. Justin Moreira. Justin Moreira. Ha faltado. Anabel Ojedis. Presente. Listo, Brine Pacheco. Presente. Zuleika Paredes. Presente. Pilay. Kiara Pionce. Presente. Paulette Riera. Paulette Riera. Presente. Valeria Rodríguez. Presente. Presente. Ya, Julio Rodríguez. Presente. Eli Suárez. Derdis Vera. Giovanna Yulán. Presente. Ivette Zavala. Ashley Ivette Zavala. ¿Faltó? Adrián Mite. Presente. Sebastián Pinto. Presente. Dayana Lucas. Presente. Ya, a ver, los señores que están con falta son los siguientes. Atención. Señores y señoritas, Valeria Fajardo, Justin Moreira, Manuel Pilay, Ashley Zavala. De los que están con falta, ¿alguien ingresó? Ya, entonces los cuatro quedarían. Yo, profe, Pilay, profe. Ah, ya, ok. Ahí. ¿Qué pasó, Pilay? Se atrasó un poco. Es que me confundí de link de social, le puse. Ah. Bueno, enciendan la cámara, por favor. Bueno, jóvenes, el día de hoy se va a ganar doble puntaje. Vamos a hacer dos actividades, así que atentos al tema y luego para que realicen los respectivos talleres. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que trata de la conversión, de la santidad de vida. Entonces, dice el tema, la moralidad de los actos humanos. Bueno, eso está relacionado con este tema, la conversión y la santidad. Vamos a ver aquí, a comenzar con esta pequeña historia. Se llama Las Tres Rejas. Vamos a dar lectura a esta historieta, pero que tiene un mensaje. Entonces vamos a leer, a comprender y luego a extraer el mensaje de la historia. A ver, vamos a pedirle a Dayana Lucas, si fuera tan amable, y da lectura a esta historia. Las tres rejas. Un joven discípulo de un sabio famoso llegó a casa de este y le dijo:
Oye, maestro, hay un amigo tuyo hablando mal de ti. Espera, le interrumpió el filósofo. ¿Ya has hecho pasar por las 3 rejas lo que me vas a contar? Las 3 rejas, dijo el discípulo. Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro que lo que me vas a decir es absolutamente cierto? No, lo oí comentar de algunos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. Eso que deseas decirme es bueno para alguien. En realidad no, por el contrario. Ah, la tercera es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que quieres decirme? La verdad no. Entonces dijo el sabio sonriendo. Si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, dejémoslo morir en el fondo del corazón. Muy bien, gracias Dayana. A ver, vamos a ver si estuvieron atentos. A ver, ¿quién me puede decir el mensaje de esta pequeña historia? Que si oímos algún rumor de nosotros o de alguien, no hay que decirlo si no estamos seguros de que es verdad, y especialmente si no aporta nada y si no pasa por las 3 rejas. Excelente, Milka, muy bien, lo felicito. Efectivamente, ahí Milka lo ha dicho con toda claridad. Ese es el mensaje. Cuando nos lleguen a nuestros oídos rumores, historias, chismes, cuentos o cosas así, pues si nosotros no estamos seguros de que es algo verdadero, si no es algo bueno, pues, y si no es necesario decirlo, es mejor no hacerlo, que quede en el silencio y listo. Porque a veces más se despierta el chisme, la crítica, los prejuicios y los juicios contra otras personas, y a veces sin ser cierto. Entonces, esta historia nos enseña a ser prudentes a la hora de hablar. Es decir, pensar y analizar si realmente es conveniente lo que voy a decir. Si es que sí es conveniente, si es que sí es verdadero y necesario decirlo, hay que hacerlo, sin dudar. Pero cuando no es de mayor importancia, pues es mejor no hacerlo para no generar un chisme, ¿verdad? Muy bien, entonces jóvenes, con este mensaje de sabiduría vamos a comenzar la clase de hoy. Muy bien, dice la frase aquí, para ser discípulo de Jesús es necesario convertirse. Muy bien, jóvenes, la conversión, ¿qué significa la conversión? La conversión es una palabrita que viene de los términos militares. Cuando los militares están marchando, el jefe del batallón les dice, a ver, atención señores, conversión a la derecha, arre. ¿Qué quiere decir conversión a la derecha? Quiere decir giro a la derecha. Entonces, convertirse quiere decir dar un giro, pero no en la dirección norte, sureste, oeste, sino darle un giro a nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que si estamos haciendo algo mal, algo que va en contra de la ley y de la voluntad de Dios, convertirse quiere decir dejar ese camino malo y comenzar a hacer las cosas buenas, hacer las cosas bien. Si alguien, por ejemplo, se ha metido en el camino torcido de la mentira y le gusta decir mentiras y dice muchas mentiras, ¿qué será la conversión? Pues que comience a dejar ese mundo de la mentira y comience a ser sincero, a hablar y a decir la verdad. Si alguien se ha dejado atrapar por las garras de la pereza y la pereza lo tiene inmovilizado y no lo deja hacer las tareas, no lo deja despertarse temprano, no lo deja estudiar, tiene pereza para colaborar en la casa, para ayudar a lavar un plato y la pereza lo tiene amarrado de pies y manos, ¿qué quiere decir conversión? Quiere decir soltarse, cambiar de rumbo, dejar la pereza a un lado y en su lugar buscar ser diligente, ser servicial. Bueno, eso es conversión, jóvenes. Por eso nos dice aquí la frase, para convertirse es necesario, para ser discípulo de Jesús es necesario convertirse. ¿Sí?
Muy bien, vamos a ver, ¿en qué consiste hacer la conversión? Según la Biblia, hay algunos pasos, hay algunos puntos clave de las personas que realmente desean convertirse. Emiliano Barreto, lea por favor, ¿en qué consiste la conversión cristiana? Hacer penitencia, arrepentirse, dejar la mala vida anterior, reorientar, redireccionar la vida hacia Dios, Ujú. siguiendo los pasos de Jesús. Muy bien. Emiliano, ¿usted de qué formas usted considera que se puede hacer penitencia y arrepentirse, por ejemplo? ¿Cómo lo podría hacer? Vamos a suponer una persona que por odio, por venganza, mató a otra persona. ¿Cómo podría esa persona convertirse, arrepentirse y hacer penitencia? ¿Qué dice usted? Dejar la mala vida anterior, es decir, arrepentirse de que todo hecho Ujú. y seguir el paso de Jesús. Ya, muy bien. Gracias, Emiliano. Les voy a Confesarse y contar. pedir perdón. Mire, qué importante. Pedir perdón a las personas que fueron víctimas, a la familia de esa víctima mortal. Muy bien, todo eso implica conversión. Excelente. Les voy a contar un caso de la vida real. Este señor se llamaba Alejandro Serenelli. Era un muchachito italiano de 19 años que se enamoró perdidamente de una muchachita guapísima de 14 años que se llamaba María Goretti. Este muchacho se enamoró locamente de ella, pero ella además era pequeñita en edad, aunque físicamente se había desarrollado mucho, pero era muy pequeñita en edad. Entonces ella no quería saber nada de eso. Ella además recién había hecho la primera comunión y le había prometido a Jesús que ella no quería pecar y que prefería 1000 veces morirse antes que pecar. Entonces, ¿qué pasó? Que Alejandro Serenelli se volvió ciego, y no de amor, sino de pasión, ya una cosa instintiva, una cosa que ya no lo podía controlar porque quería que ella fuera su novia, y es más, esa pasión se desbordó, se descontroló, y él ya incluso quería tener relaciones con ella, con la chica. Entonces, María Goretti se resistía y ella decía, no, yo prefiero morir antes que cometer un pecado y ofenderlo a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que la pasión miren cómo es la cosa. El enamoramiento se convirtió en pasión. La pasión se convirtió en lujuria. Y la lujuria, al ver que no la podía conquistar y no podía hacer que la muchacha haga lo que él quería, la lujuria se convirtió en ira. Una ira tremenda en contra de la chica porque la chica no le daba lo que él pedía. Y esa ira se convirtió en asesinato. Alejandro Serenelli, con un puñal, le clavó 14 veces el puñal en el cuerpo de esta niña que se llama María Goretti. Antes de morir, María Goretti dijo, lo perdono a Alejandro por lo que me hizo, por haberme apuñalado, lo perdono. Y quiero que algún día él se arrepienta y que llegue a estar conmigo en el cielo alabándole a Dios. Esas fueron las últimas palabras de María Goretti. Ahora, aquí viene el punto. ¿Qué pasó después? Ya María Goretti murió, ella es santa, ella hoy día es santa, Santa María Goretti, pero el punto es qué pasó con Alejandro Serenelli. ¿Qué pasó después de que la mató a María Goretti? También Bueno, se murió, se suicidó. Creo que. no pasó eso. Les cuento lo que pasó. En primer lugar, lo capturó la policía y la policía lo sentenció a cerca de 30 años a la cárcel. Lo mandó a la cárcel 30 años por asesinato. ¿Saben lo que pasó en la cárcel? En lugar de suicidarse, como decía Emiliano, de pronto por el remordimiento de conciencia y todo, ¿no? De pronto se hubiera podido suicidar, pero él no. Cuenta la historia de Alejandro Serenelli que cuando entró a la cárcel, él comenzó a reflexionar y a darse cuenta el terrible crimen que había cometido contra una muchachita inocente. Y dice que él lloraba y se arrepentía y él no lo podía creer y él decía, pero ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haberme comportado como una bestia, como un animal con esta muchacha a la cual yo más bien estaba enamorado porque era una muchacha muy linda? ¿Cómo pude hacerle eso? Y él lloraba y se arrepentía, pero ya estaba muerta, estaba muerta. Entonces, ¿saben lo que hizo? Esos 30 años que pasó en la cárcel, día y noche se pasaba rezándole y pidiéndole a Dios que le perdone ese pecado.
y le prometió a Dios que cuando salga de la cárcel, él se iba a meter directamente en un convento, en un monasterio, para rezar, hacer ayuno, hacer penitencia todos los días de su vida hasta que se muera, para pedirle a Dios que le perdone los pecados. Así que cuando salió del convento, perdón, de la cárcel, se metió a un convento y toda la vida se la pasó ayudando a los religiosos, trabajando en el campo, rezando, haciendo ayunos, haciendo oraciones y penitencias, pidiéndole a Dios perdón por su pecado. Fíjense, eso es conversión. De asesino pasó a ser un gran penitente y un gran hombre que confió en la misericordia y en el perdón de Dios. Eso significa conversión, mis estimados jóvenes. Por eso dice aquí, convertirse es hacer penitencia, convertirse es arrepentirse, convertirse es dejar la mala vida anterior, convertirse es reorientar radicalmente la vida hacia Dios. Por eso, jóvenes, en los verdaderos sistemas de rehabilitación, lamentablemente aquí en las cárceles del Ecuador no existe esa rehabilitación. Ustedes vieron lo que sucedió, la tragedia que pasó la semana pasada en la cárcel del Litoral, la peor de la historia, la quinta peor de la historia de todo el continente y la peor de la historia del Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues hace falta que los políticos implementen verdaderos sistemas de rehabilitación y no lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora son mazmorras, son cárceles donde solamente se sirve para torturar más bien a las personas que están privadas de la libertad. En vez de convertirse, de ahí salen peor de lo que llegaron. Y no debería ser así. Bueno, entonces ya tenemos una idea de qué es conversión. Ahora vamos a ver la conversión de un gran santo que se llama San Pablo. Resulta que San Pablo no era San Pablo desde el inicio. San Pablo odiaba a los cristianos antes de convertirse él en un cristiano. Los odiaba, los perseguía, decía que ellos están predicando una religión falsa, que la verdadera religión es la religión judía, y San Pablo los perseguía, los metía en la cárcel. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál fue el proceso de conversión de San Pablo. ¿Cuáles fueron las etapas que San Pablo vivió? A ver, Valeria Rodríguez, lea por favor, ¿cuál fue la primera etapa? Primera etapa, encuentro de Pablo con Jesús, muerto y resucitado. 1. Jesús sorprende a Pablo en el camino. Dios le revela su misión. Será testigo de Jesús ante el mundo. Gracias, Valeria. Muy bien. Resulta que Pablo iba camino a una ciudad que se llama Damasco. Antes de entrar a la ciudad, se le apareció una luz muy brillante. Él iba montando a caballo y se le apareció una luz muy brillante. Dice en la historia que el caballo se asustó al ver esa luz en el camino tan brillante y lo tiró al piso. Y San Pablo miraba la luz y escuchaba que detrás de la luz una voz le decía, Pablo, le decía Saulo, porque antes él se llamaba Saulo, le decía Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, pero ¿quién eres tú? Yo persigo a los cristianos. ¿Quién eres tú? No te conozco, a ti no te persigo. Y esa luz le decía, yo soy Cristo, a quien tú estás persiguiendo. Y Saulo decía, no, dice, yo no te persigo a ti, Cristo, yo los persigo a los cristianos, tú ya estás muerto. Y Cristo le decía desde esa luz, no, tú me persigues a mí, porque el que persigue a un cristiano lo persigue a Cristo. Bueno, entonces ahí, al caer del caballo y al mirar esa luz tan brillante, dice la historia que Saulo quedó ciego. Y ahí es donde Jesús le revela su misión y le dice, tú vas a ser testigo mío ante todo el mundo. Tú te vas a convertir en un gran apóstol, en un gran predicador. Esa es la primera etapa de San Pablo. Entonces se da el encuentro personal con Jesús, muerto y resucitado. Ese es el primer paso de la conversión, encontrarse con Jesús. Vamos a ver cuál es la segunda etapa. Giovanna Yulán, ¿cuál es la segunda etapa? Segunda etapa, optar clara y decididamente por Jesús. Muy bien, Giovanna. Optar significa elegir libremente.
¿Qué quiere decir, mis estimados jóvenes? Que Jesús no le obliga a nadie a que deje los malos caminos. Jesús libremente le dice, mira, tú tienes esta posibilidad de elegir el bien y abandonar el mal, pero tú libremente tienes que tomar esa decisión. Entonces Jesús respeta nuestra libertad porque quiere que nosotros también tengamos esa iniciativa. Y San Pablo lo hizo. Después de que quedó ciego, él decidió seguirlo a Cristo y predicar su palabra hasta la muerte. Entonces, en la segunda etapa, Pablo configura su vida con la de Jesús. Rompe San Pablo con el pasado y dice, ya no quiero ser nunca más ese perseguidor de los cristianos y ahora voy a ser un servidor a carta cabal de Jesucristo vivo. Entonces, Pablo configura su vida a semejanza de la vida de Jesús. Muy bien. La tercera etapa, vamos a ver cuál es la tercera etapa. Javier Álvarez, ¿cuál es la tercera etapa de la conversión de San Pablo? Dios me reveló a su Hijo para que lo anunciara. Gracias, Javier. Bien, eso quiere decir que Jesús salió al encuentro de San Pablo. Jesús se reveló, es decir, se mostró. Revelar en este caso no viene de la palabra rebelión, sino revelar viene de la palabra, del verbo revelar, que significa quitar el velo, mostrar. Es decir, Dios le mostró a su Hijo Jesús para que lo anunciara y le dijo San Pablo, mira, el odio que tú tienes a los cristianos, ese no es el verdadero camino. Mira, aquí te lo muestro, aquí te lo presento a mi Hijo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él enseñó el mandamiento del amor. Eso es lo que hay que hacer. Y mis estimados jóvenes, sin importar la religión o lo que sea, el mensaje esencial de Jesús es el siguiente. El amor. Pero un amor universal, jóvenes. El amor a Dios, el amor al prójimo. En el prójimo están el amor a los padres, a los hermanos, a los amigos, a los parientes, el amor a los demás seres humanos. Está el amor a nosotros mismos, amarnos y aceptarnos como somos, y está el amor a la naturaleza, que significa cuidarla, no contaminarla, no maltratar a los animales, no incendiar los bosques. Ese es el amor que Jesús quiere que vivamos. ¿Sí? Entonces, en la tercera etapa, Jesús nos invita a hacernos testigos y anunciadores activos de la buena de Dios. Una vez que conocemos a Jesús, podemos comenzar a predicar y a enseñar su mensaje a las demás personas. El mensaje de Jesús es bien sencillo. Se resume en 4 letras, la palabra amor. Eso es todo, mis estimados jóvenes. Entonces, fíjense que cuando Jesús sale a nuestro encuentro, nos invita a ser anunciadores de su palabra. Justamente este mes de octubre se lo conoce como el mes de ¿qué? A ver, ¿quién sabe? Octubre, mes de las... Nazareno. No, eso fue septiembre. Nazareno. No, eso fue septiembre, el mes nazareno, el mes de la Madre María Sara. Pero octubre, acuérdense. ¿Cómo? Del Rosario. Ya, por ahí está, cerquita. El Rosario. Ya, el mes del Rosario, ¿y de qué más? Y de las... Empieza con M la palabra. Misiones. Eso. Que misiones. Eso, muy bien, Saulito, muy bien, Gary. El mes de las misiones. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en clases presenciales, en este mes reuníamos las alcancías, ¿se acuerdan? Y esas alcancías que se reunían se enviaban a África para ayudar en las misiones que tiene la Congregación de Hermanitas Dominicas en África. Bueno, pues eso, jóvenes, es parte de ser anunciadores de Jesús, de ser misioneros de Jesús. ¿Sí? Muy bien, entonces, en el proceso de conversión de Pablo, Pablo recorre las 3 etapas de la conversión cristiana. Ojo, pregunta de examen, ¿cuáles son las 3 etapas del proceso de conversión cristiana? Primera, encuentro con Jesús. Segunda, configuración de su vida con Jesús. Y tercero, anunciar a todos la buena noticia de Jesús. Ahí están las 3 etapas. Esto es importante, ténganlas pendientes. Las 3 etapas de la conversión cristiana. Entonces, mis estimados jóvenes, de esta manera nosotros estamos aprendiendo lo que es la conversión.
¿Quiénes fueron los protagonistas de esa conversión? Dios, en primer lugar es Dios. Dios es el que nos inspira, nos impulsa a limpiarnos del pecado. Miren esa caricatura, ese dibujito ahí, la persona con barba que representa a Dios ha tomado una oveja y la está limpiando, la está bañando, la está lavando, le está quitando la mugre. Bueno, pues la conversión significa eso, significa limpiarnos del pecado, quitarnos la mugre, no tanto del cuerpo, porque para quitar la mugre del cuerpo, para eso existe la ducha, el baño, el jaboncito, el champú, ¿verdad? En cambio, para quitar la mugre del alma, la mugre del espíritu, la mugre del corazón, para eso tenemos la conversión. Para eso tenemos los sacramentos, la oración, el arrepentimiento, las obras de caridad, la limosna, la penitencia. Con esas acciones purificamos el alma. ¿Sí? Muy bien. Otro protagonista de esta conversión es el Espíritu Santo que nos impulsa, que nos da energías para seguirlo a Jesús y abandonar el pecado. Entonces, y además, el siguiente protagonista de la conversión es la persona, somos nosotros, porque depende de nosotros si le respondemos o no le respondemos al llamado de Dios. Dios puede estar esperándonos con los brazos abiertos y nos quiere ayudar, pero ¿y si nosotros no le hacemos caso? Y si nosotros no queremos y nos hacemos los sorditos, pues ahí Dios no va a hacer nada, porque depende también de nosotros, ¿no? Muy bien, vamos a dar lectura, ya para culminar. A ver, María Arellano, si puede dar lectura a esta conclusión, por favor. Doblamos las rodillas ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Que Él se digne, según la riqueza de su gloria, por fortalecernos interiormente en el Espíritu. Que Cristo habite en nuestros corazones por la fe. Que estemos arraigados y cimentados en el amor, de modo que logremos comprender, junto con todos los consagrados, la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. Es una palabra que conozcan, profesor, ahí no se ve. ¿No se ve ahí? No. A ver. Ya, que conozcan a ver el amor de Cristo, que conozcan el amor de Cristo que supera todo conocimiento. Así seremos colmados de la plenitud de Dios. Listo, muchas gracias María Arellano. Bueno, entonces jóvenes, pues esto es conversión y todos estamos llamados a convertir, a purificar nuestra alma y a ser mejores personas cada día. De eso se trata, mis estimados jóvenes, la conversión. Muy bien, ¿alguna pregunta? A ver, por ahí alguien llegó, me decía que le ponga asistencia. ¿Quién llegó un poquito tarde? ¿Quién era? Zavala, profe. Allá. A ver, Zavala. ¿Quién más? ¿Alguien más que llegó un poco tarde para que no se quede con falta? ¿No? ¿Nadie más? Bueno. Ya, mis estimados jóvenes. Entonces, a ver, aquí no nos podemos hacer, como quien dice, los desentendidos. Todos tenemos algún defecto, alguna cosa negativa de la cual necesitamos convertirnos. Es decir, todos en algún momento, o a lo mejor todos los días, a veces tomamos el camino equivocado y necesitamos hacer una conversión, hacer un giro, ¿sí? Por ejemplo, a veces hay personas que tienen muy mal genio y pecan de ira, tienen mucha ira y no la controlan a la ira, al coraje. Bueno, pues esa persona necesita convertirse de la ira, es decir, aprender a ser un poco más paciente, tener más dominio, más control de sí mismo, de sus emociones, del coraje que siente. Entonces, eso significa conversión. Quizá otra persona, en cambio, tenga problemas con la pereza y la pereza no lo deja hacer las cosas, no lo deja estudiar, no lo deja levantarse temprano, no lo deja presentar puntualmente las tareas, etc. La pereza. Entonces, esa persona necesita convertirse de la pereza.
Otra persona a lo mejor tiene alguna debilidad con el tema de la sexualidad. A lo mejor por ahí la curiosidad lo lleva al internet a ver cosas, imágenes indebidas y cosas así. Entonces esa persona necesita convertirse, por ejemplo, de la impureza. Entonces, es decir, jóvenes, cada persona puede tener y tiene y tenemos siempre algo de qué convertirnos, algo que mejorar, algo que pedirle a Jesús que nos lave. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ahorita van a hacer el primer taller. En este momento se lo voy a asignar en Edmodo para que ustedes lo puedan realizar. Profe, ¿Sí? te va a poner el material. Sí, ya está en Edmodo, Saulito. Gracias. Sí, en Edmodo está el material, las diapositivas están en Edmodo. Y ahorita tienen ahí el taller. Saulito, el taller es el mismo para ti. Tú también puedes hacerlo al mismo taller, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, listo. ¿En qué consiste el taller, mis estimados jóvenes? Facilísimo, sencillísimo. Usted va, aquí está, este es el taller. Dice, escriba una oración pidiéndole a Jesús que le ayude a convertirse de alguna debilidad o defecto personal. Eso es todo. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted escribe aquí oración. Y debajito, no le pido que copie y pegue nada de internet. No, pues lo que está en internet, eso lo hizo otra persona. Aquí cada uno tiene que crear su propia oración. No le pido una oración larga de una página, puede ser cortita, de unas 2 o 3 líneas, pero lo importante es que en esa oración usted se exprese con sinceridad y le diga, Jesús, ayúdame, yo quiero convertirme, quiero dejar esto malo que yo tengo porque quiero ser mejor. ¿Sí? Listo, jóvenes, a desarrollar ese taller ahora mismo. Les voy a publicar de una vez un trabajito que se lo va a hacer como tarea para que lo realice. ¿Listo, Eduard Barahona? ¿Listo? Si se corta el Zoom, nos volvemos a conectar.